Familia Altiplano, muy buenos días, qué gusto que estén aquí conectados. Vamos a empezar nuestra reunión con una alabanza. Vamos todos a alabar a nuestro Dios de todo corazón, con alma y con espíritu. Señor, te damos gracias por este día nuevo que nos has dado para alabarte, para estar cerca de ti, para conectarnos con tu presencia. Señor, venimos con manos alzadas a escucharte, Señor, a estar junto contigo en este tiempo. Así es. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Confiadamente a este trono de gracia. Así que familia, vamos a elevar este canto sabiendo que podemos correr a nuestro Padre y buscándolo con todo nuestro corazón lo encontraremos. Gracias, Señor. He llevado esta carga en gran soledad.
corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Gracias, Jesús, porque podemos correr a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Tú eres el Dios que nos ve, el Dios que nos oye y que nos ama en todo momento. Gracias, Señor. Y ahí donde tú estás, adora a Dios. Puedes levantar tus manos, puedes levantar un cántico en el cual le digas: Señor, tú eres mi Padre. Señor, tú eres mi oportuno socorro, mi ayuda en todo momento. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez. Qué increíble este tiempo de alabanza. Espero que te haya ayudado a sintonizarte más, a conectarte con lo que quiere decirnos nuestro Padre el día de hoy. Así que sin más, vamos a darle el paso a nuestro pastor para que nos dé el mensaje de este domingo. Hola, ¿qué tal, familia? Muy buenos días. Yo soy José Luis Aro y estoy a tus órdenes siempre, y nosotros somos Amistad del Altiplano. Y qué gusto me da, en verdad, que nos podamos seguir conectando. Estamos ya muy pronto a poder reunirnos presencialmente. Estate atento a nuestras redes sociales porque tendremos una gran sorpresa. Y seguimos en nuestra serie de pláticas Viviendo una vida loca, viviendo esa vida loca a la que hemos sido llamados a vivir cada uno de nosotros, que nos decimos y queremos ser cristianos. Seguimos a Cristo y hacemos lo que Cristo nos dice, lo que la Biblia nos enseña. Y hoy quiero tocar un tema que es bastante loco para el mundo, pero es algo bastante sólido y fuerte para nosotros. Y quiero hablarte acerca de escuchar la voz de Dios. Hablando de vivir una vida loca, hoy quiero hablarte de esta mayor de las locuras, que es escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que se espera que nosotros podamos hacer? Nosotros como cristianos tenemos que saber y aprender, obviamente, escuchar la voz de Dios, pero obvio, para esto tenemos algunos requisitos, ¿no? Tenemos que cumplir con la voluntad de Dios, tenemos que cumplir primero con una relación, tenemos que cumplir con una obediencia, tenemos que cumplir con un conocimiento. Y quiero llevarte a través de esta plática y enseñarte cómo es que nosotros podemos escuchar la voz de Dios. La Biblia nos dice muy claramente en un pasaje que vamos a ver un poquito más adelante, que dice: las ovejas escuchan mi voz. Y tú y yo hemos sido llamados a escuchar la voz de Dios porque nosotros somos seguidores de Dios. Y yo creo que tú te puedes hacer esta pregunta, y es muy válida. Y tú te puedes preguntar, obviamente, esto: ¿Dios habla? Claro que sí habla. Dios es un Dios comunicador. Él habla para crear. Él habla para crear cosas maravillosas. Y cuando Dios habla, quiero decirte esto: cosas maravillosas suceden. Acuérdate que si nosotros nos remontamos al principio de la Biblia y empezamos a leer el libro de Génesis, en Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, y ve lo que pasa cuando Dios dice algo, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Fíjate qué
qué sencillo es este pasaje, pero al mismo tiempo qué grandeza encierra. Y nos enseña que cuando Dios habla, grandes cosas van a suceder. Y fíjate, también en el libro de Juan, él mismo se presenta como la palabra. En Juan 1:1 nos dice, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. En muchas otras versiones se refiere al verbo. Dios era ese verbo, Dios era esa palabra viviente que Él se ha revelado a cada uno de nosotros. Dios se revela a cada uno de nosotros. Fíjate, este pasaje es muy interesante. En Job 33:14 nos dice, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Y yo me gustaría que aquí nos detuviéramos un poquito y analizáramos esta parte. Fíjate, aquí te voy a leer este pasaje de Job y fíjate lo que dice. Dios nos habla una y otra vez, aunque no los percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído, nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Fíjate qué interesante es esto. Y yo creo que si tú lo analizas en tu vida, sí o no, hemos tenido esos momentos en los que Dios nos ha hablado en alguna de estas situaciones a nuestra vida, y de repente nos despertamos con una cierta inquietud, o sabemos que no tenemos que hacer esto o el otro, porque Dios nos está buscando. Dios en todo momento quiere hablarnos. Fíjate, porque lo que conocemos de Dios, Dios nos los ha dado a conocer. Dios se lo ha dado a conocer al hombre, y a esto le llamamos que es una revelación. Y Dios estamos teniendo esa revelación con Dios continuamente. Es natural que nosotros tengamos esta comunicación con Dios. El mismo hombre, en su conciencia moral, en su conciencia espiritual, en su naturaleza, él está en todo momento buscando lo que Dios le quiere decir y lo que Dios le está hablando. Fíjate, déjame leerte este pasaje que se encuentra en Hebreos 1, y te voy a leer el versículo 1 y 2, y dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, y en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Fíjate, Él ha hecho que una persona pueda escuchar a Dios. Y hay muchas personas que no lo pueden escuchar y que no lo quieren escuchar. Pero esto no significa de que Dios no nos hable. Porque fíjate que pasa lo siguiente. El hecho de que tú y yo queramos escuchar a Dios significa en nuestra vida un gran compromiso, que muchas veces no estamos dispuestos a aceptarlo, que muchas veces no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, porque no vamos a estar dispuestos o a estar preparados a lo que vamos a escuchar, a lo que Dios nos quiere hablar. Y fíjate, ¿cómo es que Dios nos habla? Dios tiene muchísimas maneras de hablarnos. A lo mejor todos hemos leído ese pasaje cuando Pablo va a Damasco, va en su caballo y queda cegado, y Dios le habla y le dice: ¿por qué me sigues, no? O ¿por qué me estás siguiendo? También Dios nos habla en sueños y visiones, como le habló a José el soñador. ¿Te acuerdas que él pudo descifrar en sueños lo que le tenía que decir al faraón, ¿no? O a los reyes magos, también esos famosos reyes magos, cuando ya estaban en Jerusalén y que en un sueño los desvió y les dijo: no se regresen por este lugar, regrésense por aquel otro, ¿no? Entonces Dios tiene muchísimas maneras de hablarnos. Una manera en la que Dios nos habla es obviamente en nuestra iglesia, en nuestra casa.
Es la manera en la que más Dios nos habla. Fíjate, en el libro de Primera de Tesalonicenses 2, y te voy a leer el versículo 13, dice lo siguiente: así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, lo aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Y recuerda que la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, es lo que nosotros predicamos, es lo que nosotros escuchamos en la iglesia. Y esta palabra es una palabra viva que va a estar continuamente hablándonos y nos va a estar continuamente diciéndonos cuáles son los caminos, cuáles son los rumbos que tenemos que tomar y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y muchas veces es ahí a donde no queremos escuchar lo que Dios nos dice, porque muchas veces es muy triste, pero no nos conviene escucharlo, no nos conviene obedecerlo, no queremos obedecerlo porque nos está sacando tal vez de nuestra comodidad y de lo que nosotros queremos hacer, o tal vez nos está sacando de ese pecado con el cual estamos viviendo a gusto. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, obviamente no nos conviene escucharla. En Nehemías 7:5 nos dice: mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para registrarlos según su descendencia. Fíjate, aquí nos está hablando cómo a este profeta le encarga una misión, y muchas veces las misiones que nos encarga Dios no son fáciles. También por eso muchas veces nos rehusamos a escuchar la voz de Dios. Fíjate, aquí en esta parte de Mateo está bien interesante porque les dice lo siguiente: están los 12 apóstoles y entonces dice, bueno, ¿qué vamos a seguir o no vamos a seguir o qué va a pasar? Y cómo Simón, Jesús le dice, qué interesante es, porque no fue ningún mortal que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces aquí Simón tuvo esa comunicación con Dios en la cual él escuchó la voz de Dios. Y en donde nosotros debemos de escuchar principalmente la voz de Dios es en la Biblia. Fíjate, en Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo lo que nosotros escuchemos, incluso hasta lo que tú oigas de mí, o alguien que te esté predicando, o alguien que te esté hablando de Dios, lo tenemos que filtrar en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita, es la manera en la que Dios nos va a hablar y Él se va a comunicar con nosotros. Y todo lo que nosotros escuchemos lo debemos siempre de filtrar en la Biblia. Si no lo dice la Biblia, si no está escrito en la Biblia, es que no es palabra de Dios. Y a lo mejor tú te puedes también preguntar esto: ¿y a quién le habla Dios? Como te estaba diciendo al principio, en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 27, dice este mensaje, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y fíjate, este pequeño pasaje de la Biblia encierra una gran relación. Porque para que nosotros conozcamos a Dios tenemos que conocerlo. Y para que nosotros lo podamos conocer a Él, debemos de establecer una relación. Porque Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea, Dios nos debe de
conocer, porque también tenemos pasajes en la Biblia en donde nos dice, bueno, tú estás hablando con ese Señor, yo he espantado espíritus y yo he hecho cosas maravillosas en tu nombre, sí, pero tú no has tenido una relación conmigo, les dice también en esta parte de la Biblia, ¿no? Dios quiere, yo creo que Dios quiere hablar con todos. ¿A quién le habla? Dios quiere hablarnos a todos, pero aquí es donde yo he estado haciendo esta parte. Pero no todos quieren hablar con Él. No todos quieren escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y tú tal vez también te digas, bueno, ¿y por qué nos habla? Fíjate, la gente, todas las personas tienen por diseño una necesidad de escuchar. Lo que no sabemos es que tenemos la necesidad de escuchar a Dios. Existe una búsqueda continua en la que las personas están buscando algo, están buscando escuchar una guianza, están tratando de escuchar un consejo, y muchas veces las personas confundidas buscan en lugares erróneos y muy peligrosos, porque inclusive la Biblia nos dice que no busquemos en esos lugares, como son las lecturas de las cartas, como es la adivinación del café, en los horóscopos, en las galletitas chinas, esas que como chiste las partes después de que te echaste una buena comidita, ¿no? Y a veces trae bonitos pensamientos, pero eso no es escuchar la voz de Dios. Y hay muchísimas formas en las que las personas quieren buscar una guianza, quieren buscar un consejo, pero no están buscando en el lugar idóneo. Y Dios nos advierte que estos métodos nos pueden hacer caer en un engaño, y en un engaño muy peligroso, en el cual yo creo que muchas personas los han buscado, ¿no? Yo de repente veo en la calle letreros, lectura del tarot, lectura del café, lectura de las cartas, lectura de esto y del otro, que son lugares en donde la Biblia nos advierte que no debemos buscar, porque no son lugares aptos para que nosotros entremos. De repente nosotros vamos a abrir puertas por estar buscando en lugares que no tenemos que estar buscando. En Mateo 4:4 nos dice, Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto Dios nos los está diciendo por medio de su Hijo, para que nosotros sepamos que no solamente de pan va a vivir el hombre. Tenemos que buscar en su palabra, tenemos que sumergirnos en lo que Él nos ha escrito, en ese legado que nos ha escrito, en ese manual del fabricante, en ese manual de funcionamiento, en el que nosotros debemos de estar buscando continuamente qué es lo que tenemos que hacer. Porque Dios, fíjate, quiere ser un padre funcional en nuestra vida. Dios quiere ser un padre que nos vaya guiando. Yo soy padre de 3 hijos y te voy a decir algo, la función de padre no es fácil. Tampoco es imposible, pero tiene su chiste, y nosotros tenemos que hablar, y nosotros tenemos que guiar, y nosotros tenemos que aconsejar. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Dios nos quiere guiar, nos quiere aconsejar. Inclusive Jesús nos dice esta parte, ¿no? Que Cristo quiere ser el Señor y Rey funcional en tu vida. Y Jesús nos enseña esta parte en la que nosotros nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo. Fíjate, qué interesante es esta parte. Nosotros nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, hable, y nosotros podamos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y tal vez tú te preguntas esto, ¿no? ¿Por qué no todos escuchan la voz de Dios? Te voy a decir, algunos porque definitivamente no creen en Dios, porque no les conviene, porque la soberbia ha llegado a su vida y no pueden aceptar que hay un Dios, y ellos jamás van a escuchar la voz de Dios. Algunos no quieren una amistad con Dios, porque como te lo estaba comentando hace ratito,
tal vez una amistad con Dios no nos convenga porque nos puede hacer enfrentarnos a tomar decisiones que son ajenas que no queremos dejarlas. Muchas veces estamos acostumbrados a vivir erróneamente y estamos viviendo felices erróneamente. Y si nosotros entablamos una relación con Dios, empezamos a confrontarnos, empezamos a chocar con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestras maneras de pensar, y eso no nos deja que nosotros establezcamos una relación con Dios. Y muchas personas tampoco escuchan la voz de Dios porque no se han rendido a Dios, porque no lo han aceptado, porque no se dejan ser guiados por su Espíritu Santo, porque no se dejan ser obedientes a lo que Dios tiene. Y dicen, Dios está conmigo, pero de aquí a acá, para acá ya no se meta, para acá ya no rinden completamente, no se abren completamente. Fíjate, también los apóstoles dicen esta parte en Juan 6:68. Simón Pedro le respondió, porque ya ahí se están dividiendo, dicen a dónde van a ir unos, a dónde van a ir otros y qué van a hacer. Y le dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Y eso es para nuestras vidas. Jesús tiene para nuestras vidas esa palabra de vida eterna. Y mira, hay algunas personas que piensan que necesitan algún intermediario para hablar con Dios. No necesitamos ningún intermediario. Algunos no pueden hablar con Dios porque no han sido enseñados. Y uno de los objetivos de esta plática es que quiero llegar a que tú puedes hablar con Dios abierta y libremente, como si le hablaras a cualquier persona tomando tu celular. Tú toma tu Biblia y habla con Dios, porque Dios tiene muchas cosas que decirte. Fíjate, en Primera de Reyes, en el profeta Elías, aquí muchas veces pensamos que Dios nos va a gritar o nos va a hablar fuertemente. La palabra de Dios, cuando Dios nos hable, el mundo actualmente tiene un gran ruido y tiene muchas señales y tiene mucho escándalo a nuestro alrededor. La palabra de Dios nunca va a estar por encima. La palabra de Dios siempre va a ser un susurro a nuestra vida, el cual nosotros debemos estar dispuestos a escuchar. Déjame leerte este pasaje que se encuentra en Primera de Reyes 19 y te voy a leer del capítulo 11 al 13, y dice lo siguiente. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió la montaña y hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba ahí. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces él oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Este pasaje lo que nos enseña es que Dios no va a llegar a gritarnos a nuestra vida. Hay un murmullo, hay una voz suave que va a estar tratando de hablarte, diciéndote qué es lo que tienes que hacer. Aunque el mundo hace mucho ruido, Dios nunca va a estar por encima de ese ruido. Dios va a estar tranquilo en el momento que tú quieras escuchar la voz de Dios. Tú la vas a escuchar. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tal vez leyendo la Biblia y con tus audífonos puestos y todo esto, te voy a decir algo, no la vas a escuchar. Pero si tú estás separado, a lo que nosotros le hemos llamado, y lo he mencionado en algunas prédicas, ese lugar secreto, ese lugar en donde tú te alejas a orar con Dios y no hay ruido. Yo cuando oro, cuando leo la Biblia,
apago el celular, apago la computadora, porque en verdad, te lo he mencionado ya en algunas ocasiones, cuando empiezo a leer la Biblia o estoy estudiando, todos me hablan, todo se ofrece, todo pasa. Tienes que apartarte de ese ruido en el que el mundo nos está envolviendo para tratar de escuchar lo que Dios quiere decirnos, para escuchar ese susurro que Dios quiere hablarnos al oído. Pero si tú quieres escuchar la voz de Dios, primero tienes que estar dispuesto a obedecer lo que Él te quiere decir. Si tú quieres estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, quédate quieto y trata de escuchar lo que Dios quiere decirte. Lee la Biblia, analízala, estudia, y vas a poder ir descubriendo cómo Dios tiene tantas cosas para ti, cómo Dios quiere hablarte y decirte tantas cosas. Actualmente algunos estamos tan ocupados que no tenemos ese tiempo para apartarnos, para alejarnos del mundo, para alejarnos de la vida, para escuchar la voz de Dios. Y no tienes que alejarte un fin de semana, no tienes que alejarte 6 horas al día, no. Yo te voy a confesar algo. Por ejemplo, mi tiempo devocional, mi tiempo de comunicación con Dios es aproximadamente 30, 40 minutos, no es más en un día. A veces veo más tele que ese tiempo. Obviamente trabajamos muchísimo más que ese tiempo. Nos tardamos comiendo más que ese tiempo. Pero dedícale ese tiempo de calidad a Dios. Porque muchas veces nos pasa como a Marta, ¿no? En el libro de Lucas 10:41, que le dice: Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y a veces yo creo que a todos nos dicen: no, José Luis, Mariana, Mariana, tranquilo, solamente una cosa es necesaria. Escúchame, ponte en contacto conmigo, escucha lo que yo quiero decirte, porque Dios tiene mucho que nos quiere decir. Y muchas veces nosotros, cuando oramos, solamente hablamos y pedimos. Y no dejamos espacio para que Dios nos hable. No sé si a ti te pasa, o tengas de estos amigos, ¿no? Que hablan y estuviste con ellos 3 horas y tú nada más dijiste: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Y no volviste a hablar nada porque el otro te comió con su metralleta de palabras, ¿no? No, que no nos pase así cuando oremos. Cuando oremos tenemos que dar espacios para nosotros hablar, entablar una conversación. Fíjate, en Proverbios 14 nos dice: el temor del Señor infunde plena confianza y da esperanza a nuestros hijos. El temor del Señor es un manantial de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. Nosotros, buscando en todo momento la palabra de Dios, vamos a estar apartándonos de los lazos de la muerte. Es por eso que nosotros tenemos que estar leyendo en todo momento y continuamente la Biblia, porque la Biblia es el libro autorizado que sujeta toda la revelación que Dios tiene para nosotros, para saber qué es lo que Dios nos quiere hablar. La Biblia es ese manual que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para nosotros saber qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. En el conocimiento de la Biblia nosotros vamos a tener esos filtros de vida que nos van a ayudar a vivir de una manera correcta. Y sobre todo nosotros tenemos que leer la Biblia, porque es la principal manera en la que Dios
va a hablar a nuestras vidas. Dios siempre quiere hablarnos y quiere hablarnos a todos. Dios siempre está atento a nosotros. Dios siempre nos está enseñando. Dios siempre nos está aconsejando. Dios siempre nos está recordando qué hacer y qué no hacer. Depende de nosotros. Si nosotros lo aceptamos, si nosotros queremos aprender, si nosotros queremos corregir ese camino, si nosotros queremos escuchar y obedecer la voz de Dios. Nosotros, como Amistad del Altiplano, queremos ayudarte a escuchar la voz de Dios. Porque cuando tú y yo sepamos escuchar la voz de Dios, nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, van a ser transformadas. Ahí en tu lugar, ponte de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has enseñado a que tú quieres hablar a nuestras vidas en todo momento. Señor, quita de nosotros soberbia, dureza de corazón, para que nosotros podamos acercarnos a ti, buscar en tu palabra lo que tú quieres decirnos. Y Señor, te pedimos que tú abras los cielos para nosotros y que nosotros podamos escuchar todo eso que tú nos quieres decir. Señor, abre nuestros oídos para que podamos escuchar todas las palabras que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por ser un Padre comunicador, por ser un Padre que quiere bendecirnos, por ser un Padre que quiere guiarnos, por ser un Padre que quiere hablarnos. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios te bendiga. Wow, qué increíble mensaje. Cómo debemos de mantenernos siempre constantes en la palabra, recordando las enseñanzas de Dios, no poniéndolas en duda y defendiéndolas también, porque esa es nuestra creencia. Gracias por conectarte este domingo. Te recuerdo que puedes conectarte a tus grupos Altiplano el día que te toque. Ahí estaremos al pie del cañón. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y que tengas un excelente domingo. Bendiciones.